Muy buenos días, estamos saludándoles a todos y cada uno de ustedes en esta mañana, en este Día del Señor. Hoy estamos al día 4 de octubre. Bienvenidos, bienvenidas al programa de hoy. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos están escuchando aquí en la ciudad capital, en los diferentes departamentos de Guatemala y fuera de nuestras fronteras, a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están oyendo también y recibiendo en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Queremos comenzar felicitando a los hermanos y hermanas que estuvieron cumpliendo años durante esta semana. A Zoila Lorena de Cabrera, a hermano Roberto López, a nuestro hermano Maynor Gudiel, a nuestra hermana Kaylee Noemí Paz de Gudiel, a nuestra hermana Betty Jiménez y a la nena Camila Morales, que cumplió 2 añitos de vida. Así que a todos y cada uno de nuestros hermanos cumpleañeros y hermanas cumpleañeras, felicitaciones, un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y que puedan gozar de la bendición de Dios en este año nuevo que Él les está permitiendo comenzar. También estamos saludando a quienes ya están con nosotros, a nuestra amada hermana Glenda Gudiel y su familia, a nuestra hermana Auri Reyes y familia, a nuestro hermano Adrián Guzmán y familia, a nuestra hermana Irene Monroy, a nuestra hermana Lucrecia González, a nuestra hermana Angélica López, también a nuestra hermana María Hernández, a nuestra hermana Araceli Torres, a nuestro hermano Héctor Valdés, a nuestro hermano Jorge Paz Mazariegos y a nuestra hermana Alma Velázquez. Bienvenidos con nosotros en esta mañana. A nuestra hermana Marta Ruth Paz, a nuestro hermano Raúl Olaverri y su familia, a nuestro hermano Miguel Ángel y familia, a Lenin Gudiel y familia. Bienvenidos a este momento de estudio en las Sagradas Escrituras. Es para nosotros un gozo y una alegría el poder saludarles y de esta manera tener una intercomunicación con ustedes. A Glendita de León, que nos está escuchando también, y a Alma Gudiel. Bienvenida, bienvenidos hermanos a este tiempo de estudio en las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. Voy a estudiar con ustedes otra de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, para que nos podamos ubicar y podamos saber en dónde vamos a estar. Vamos a estar en Lucas capítulo 17, versículo 22, en donde leemos nosotros esa parábola que el Señor Jesús contó. Específicamente, el versículo 22 es el lugar donde el Señor estaba predicándole a sus discípulos, a los más cercanos, a ellos a los que les está hablando. Pero al llegar al capítulo 18, los versículos primero del 1 al 8 son donde encontramos la parábola a la que vamos a hacer referencia hoy. Lucas 18, del 1 al 8, encontramos esta parábola del juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo:
hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesucristo nos está enseñando a orar de manera persistente. Pero esta enseñanza es también generalizada en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, David habló de esa persistencia que él tenía en la oración. En el capítulo número 55, los versículos 16 y 17 de este salmo dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a media noche oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En el libro de Santiago, en el capítulo número 5, versículo 16, se nos informa que la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor Jesús también habló acerca de esta persistencia que tenemos que tener en la oración en Mateo capítulo número 7, versículos del 7 al 11, donde Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará buenas cosas a los que la pidan? Y en primera de Juan el apóstol dice en el capítulo número 5, versículo 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos hecho. Sin embargo, a pesar de esta invitación a ser persistentes, no siempre nosotros en nuestra oración estamos tan dispuestos a permanecer insistiendo en nuestras peticiones. Somos demasiado rápidos para desanimarnos porque Dios no nos contesta de acuerdo a nuestro calendario o de acuerdo a las necesidades urgentes que percibimos o que sentimos. Pero Dios siempre va a contestar nuestra oración, siempre. Si usted ora en el nombre del Señor Jesús, si usted está en Cristo, si usted es un hijo o una hija de Dios, Dios siempre oirá su oración, que está motivada y amparada por la persona del Señor Jesucristo. Pero las oraciones de Dios siempre son contestadas de manera sabia, conforme a su misericordia, su justicia. Siempre son contestadas como Él lo desea y siempre son contestadas en el calendario
en la época, en el momento que Él lo considera oportuno. Así que nuestra oración debe de ser persistente. Tenemos que tener pasión para la oración. Siempre debemos de orar con fe, no debemos de desmayar. Esa es la exhortación que encontramos en la Biblia. Aquí en Lucas 18 el Señor nos está enseñando esa verdad, a orar de una manera persistente. Esta parábola es la penúltima historia que el Señor nos cuenta en esta gran sección que marca el Evangelio de Lucas. Es quizás el discurso más largo que el Señor Jesucristo entregó y que nosotros tenemos registrado en la Escritura. Lucas lo hace. Desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 18. Fue una enseñanza de orden temático que Él llevó y que enseñó a sus discípulos. De hecho, como hemos mencionado, esta larga narrativa se encuentra registrada solo en el Evangelio de Lucas. No hay en otro de los evangelios sinópticos ni en el Evangelio de Juan el registro de algo de esta enseñanza narrativa del Señor Jesús. En el capítulo número 13, versículo 22, empieza el Señor Jesús. Y termina en el capítulo número 18, versículo 14. Empezó el Señor Jesucristo y terminó de enseñarle a los suyos. Dentro de esta sección tenemos nosotros varias parábolas que Cristo enseñó. Por ejemplo, tenemos la sección de las parábolas que encontramos en el capítulo número 15. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, que son muy significativas de las enseñanzas del Señor Jesús registradas en los evangelios. Una cosa que debemos nosotros de notar es que lo que está dominando dentro de esta narrativa es la enseñanza de la segunda venida de Cristo a la tierra. Es interesante, por ejemplo, comparar el versículo número 26 del capítulo número 13 con el capítulo número 24, versículo 37 de Mateo. En el 26 el Señor Jesucristo dice, como en los días de Noé. Y en Mateo 24, 37 dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que el Señor Jesucristo está tocando el tema de la segunda venida. En el capítulo 17, versículo 30, Él habla de el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Está hablando de la segunda venida. Los 16 versículos finales del capítulo número 17, que son del versículo 22 al 37, se menciona parte del discurso que el Señor Jesús entregó en el Monte de los Olivos, en Mateo capítulo número 24 y 25. Pero en realidad es mucho más corto y fue enseñado en una época mucho más anterior en el ministerio del Señor Jesucristo. El discurso de Lucas 17 está dominado, decía, de las advertencias que vendrán como fatales y desastrosas repentinamente antes de que el Señor Jesucristo regrese. Es decir, va a haber mucho dolor, va a venir mucha muerte espantosa, va a haber mucho
sufrimiento sobre esta tierra. Por eso en el versículo 37 del capítulo 17 dice, donde estuviera el cuerpo, allí se juntará también las águilas. Es decir, está hablando de ese día cuando el Señor Jesús venga y vaya a masacrar, literalmente, masacrar a los pecadores rebeldes que estén sobre esta tierra. Nuestra parábola empieza exactamente después de esta advertencia de que va a masacrar por completo a todos los pecadores rebeldes que estén viviendo sobre esta tierra, porque la expresión donde estuviera el cuerpo, allí se juntará también las águilas o los buitres, es una expresión del momento en que el Señor Jesús viene sobre esta tierra para aplastar a los pecadores. Recuérdese que no hay versículos y no hay capítulos, eso es algo que se colocó posteriormente en la Biblia a partir del siglo XI. Pero antes de eso lo que tenemos nosotros son narrativas consecutivas. Así que a veces estas divisiones de capítulos y versículos son artificiales y nos pueden confundir. Así que nuestro Señor no ha comenzado un tema diferente, no ha cambiado de tema. Está hablando acerca de la gran tribulación, está hablando acerca de los juicios que vienen sobre esta tierra antes que Él venga y cuando Él venga. Y allí es donde el Señor Jesucristo da la parábola que hoy vamos a estudiar. Ahí lo que hace el Señor es, como dice el versículo número 1 del capítulo 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús está entonces viendo una necesidad que van a tener los creyentes que estén viviendo en esos momentos tan duros, tan severos de juicios, de desastres, de mortandad en esta tierra. Va a ser algo terrible. Y realmente cuando hablamos de mortandad, hermanos, estamos hablando de que no se va a morir el 5%, el 2% o el 1% como en la pandemia que estamos viviendo, sino que se va a morir ahí la mayoría de las personas durante esos 3 años y medio de gran tribulación del Señor sobre esta tierra. Así que, ¿qué necesitan los discípulos del Señor Jesús? Cristo dice, lo que necesitan es orar siempre y no desmayar. Es muy importante ver eso. Las mujeres y los hombres justos que vivirán en aquella época deben de orar, pero tienen que persistir en la oración, porque solo en la oración persistente Dios los va a fortalecer, los va a animar, los va a consolar en lo que están viviendo. Esto es un verdadero estímulo para cualquier creyente en cualquier época, aunque estas palabras están dirigidas para específicamente los creyentes previos a la venida segunda del Señor Jesús, a los creyentes de la gran tribulación. Esta enseñanza es siempre para nosotros muy pertinente, porque en tiempos malos, en tiempos donde la hostilidad al evangelio aumente, donde vengan juicios desoladores que caerán sobre esta tierra, nosotros debemos de permanecer orando. ¿Qué debes de hacer tú? ¿Qué debo de hacer yo
cuando nos encontramos en momentos de sufrimiento, de dolor agudo, de situaciones duras y difíciles. Orar, pero orar sin desmayar. Orar siempre y ser persistentes en nuestra vida de oración. ¿Tú te imaginas cómo fue en los días de Noé? Bueno, la gente estaba viviendo pervertidamente y solo había un hombre justo y su familia a la que él le influyó en su fe. Y eran simplemente 8 personas. ¿Cuánta gente viviría previo al diluvio? No tengo idea. Pero ha de haber vivido una grandes cantidades de personas. Y esas personas estaban en absoluto desprecio a la verdad. Se burlaban de Noé, se burlaban de su mensaje, lo desoían con desdén. Pero él mantenía su firmeza. ¿Qué haría? Bueno, no nos dice la Biblia que oraba, pero definitivamente ese hombre ha de haberse sostenido en oración. O como en los días de Lot, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Así que esta exhortación está dirigida a creyentes en días malos, con necesidades críticas. Nuestra oración debe de ser urgente. Nuestra pasión debe de ser intensa. Nuestra persistencia debe de ser marcada. Y no tenemos que desmayar. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Uno de los personajes principales de esta parábola, son solamente 2 personajes que aparecen, es el juez. Así que miremos en primer lugar al juez. El escenario que se describe aquí debe de haber sido muy familiar para cualquier persona israelita que vivía en aquella época. En una ciudad, dice el versículo número 2 del capítulo 18, no era nada extraño entonces que en una ciudad hubieran jueces. Y no era nada extraño que en una ciudad hubieran viudas. Estos jueces eran unas personas muy corruptas. Durante la época del Señor Jesucristo, los jueces que existían eran jueces corruptos. Primero, en Israel, los primeros jueces eran los miembros del Gran Sanedrín. El Gran Sanedrín estaba formado por los líderes religiosos de Israel, que en su mayoría eran fariseos en cuanto a secta, y otros eran de la secta diferente que los fariseos que existía en el tiempo del Señor Jesucristo, los saduceos. Estos gobernantes y jueces eran 71. Eran 70 ancianos los que se nombró durante el tiempo de Moisés, pero durante el tiempo del Señor Jesucristo había uno más, y ese uno era el sumo sacerdote. ¿Y para qué lo pusieron en impar? Para poder desempatar siempre que hubiera algo que los dividiera en 2. Para que siempre hubiera uno más que decidían por lo que se iba a hacer. Así que el Sanedrín estaba compuesto por 71 personas. Ahora, habían aparte del Sanedrín en cada ciudad representantes del Gran Sanedrín, porque el Gran Sanedrín era el que estaba en Jerusalén, y en las demás ciudades
habían representantes, y estos representantes escogidos por los líderes, por los miembros del Sanedrín, estaban colocados para poder juzgar las cosas menores en cada una de las ciudades. Y ellos colocaron en cada ciudad 23 jueces. 23 jueces. Así que los del gran Sanedrín ponían pequeños sanedrines en cada ciudad que ellos mismos nombraban, y estos eran 23 jueces que habían en cada ciudad. Además de esto también habían representantes del Imperio Romano. Estos representantes del Imperio Romano regularmente eran judíos, a veces eran gentiles, pero la mayor parte eran judíos, que eran nombrados por los romanos para que juzgaran las cosas penales más graves. Por ejemplo, solo el imperio podía poner la pena de muerte, la pena capital. Entonces, habían jueces que ellos nombraban para que ellos juzgaran las cosas más graves, de mayor pena, dentro de las ciudades judías. Estos hombres, al igual que los publicanos, tenían muy mala fama dentro de los judíos. Y estas personas que eran nombradas, no lo eran nombradas por ser personas amantes de la justicia, sino por avaras. Realmente lo que ellos hacían es utilizar su puesto como los publicanos para poder enriquecerse a través de sobornos, especialmente a través de extorsiones que ellos mismos colocaban para poder enriquecerse. Así que eran hombres muy injustos, especialmente judíos, que eran muy injustos. No eran ni amantes de la justicia ni de la vida humana. Eran amantes realmente de la riqueza, del bienestar económico. Los romanos utilizaban del tesoro del templo para pagarles buenos salarios a esos jueces que ellos nombraban, y también les daban licencia para que consiguieran más dinero por extorsiones o por sobornos que ellos recibieran. Así que lo que dice este versículo número 2, donde nos describe que este juez ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, era la descripción clara de lo que estaba sucediendo dentro de Israel. Es decir, ni los del Sanedrín se recuerdan que ellos fueron los que mataron al Señor Jesucristo con causas completamente injustas, pagando a falsos testigos para que levantaran una acusación en contra del Señor Jesucristo. Ustedes saben la historia. Entonces esos hombres eran muy corruptos. Los miembros del Sanedrín, los 71 ancianos. También los representantes de ellos en las ciudades, que eran 23, eran personas muy corruptas. Y no digamos los que eran nombrados por los romanos. Muy probablemente al juez al que está haciendo referencia la parábola del Señor Jesús es a este tipo de jueces, a los nombrados por los romanos, porque se caracterizaban por eso, por no temer a Dios ni tener respeto al ser humano. Es decir, no tenían ningún interés en la justicia, eso es temer a Dios, pero tampoco tenían ninguna sensibilidad humana, eso es respetar a los seres humanos. Les importaba un comino la realidad de justicia para un ser humano. Eran bastante común entonces en la literatura antigua de la época del Señor Jesucristo, extrabíblica, de señalar a estos hombres como hombres verdaderamente perversos.
perversos. Esos eran los jueces de aquella época. Además, eran completamente indiferentes a las necesidades de sus semejantes. No mostraban ninguna reverencia a Dios y no mostraban ninguna consideración a las necesidades de las personas. Se habían convertido en jueces solo por amor al dinero, por su posición social, por alcanzar poder. Cuando hablamos así, estamos describiendo a los jueces de aquella época. Algunos podrían confundirse y pensar que yo estoy hablando de los jueces de nuestros días, pero no, estoy hablando de los jueces del primer siglo. La coincidencia es casual, aparentemente. Son tan corruptos entonces estos jueces, y esos son los que estaban haciendo. Así que ellos eran verdaderos violadores de los dos primeros más grandes mandamientos que Dios nos entrega en el Decálogo. El primer mandamiento es amar a Dios sobre de todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Entonces podemos decir que exactamente estaban violando los dos primeros grandes mandamientos de las Sagradas Escrituras. A este hombre que no le importaba la necesidad y que no tenía vergüenza, y estos dos elementos son elementos culturalmente muy importantes en el Medio Oriente. Creo que son los valores más grandes que en el Medio Oriente se manejan hasta el día de hoy. La del honor de la palabra y la vergüenza de ser hallados corruptos o malos. Pero estas dos cosas le faltaban descaradamente a estos jueces. Cuando los personeros de autoridad pierden estas dos cosas, pierden el respeto a ser honorables y pierden la vergüenza, hermanos, el pueblo se encuentra en graves problemas, realmente, en graves problemas. Así que esta parábola se parece mucho a la que estudiamos el domingo pasado acerca del mayordomo injusto que fue sorprendido robándole a su amo. También aquí estamos viendo a un juez injusto, perverso, corrupto, que solo le interesa el dinero, el honor, el prestigio personal, el poder de influencia, es lo único que le importa. Y siempre nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo puede sacar el Señor Jesús algo bueno de una enseñanza tan mala? Es decir, de un ejemplo tan malo. ¿Cómo puede Él sacar algo bueno? Así como lo vimos la semana pasada, también lo veremos hoy, que el Señor sí puede sacar algo puro, puede sacar algo recto de un ejemplo pésimo. Él puede hacerlo. El segundo personaje que tenemos en la parábola es la mujer. Esta mujer de la parábola es una víctima de injusticia y de opresión. Esta mujer es una mujer de muy escasos recursos. Quizás por lo que estaba peleando era por aquello que le quedaba para poder sobrevivir el resto de sus días. Y que algo sucedió, que alguien se lo quería quitar. Alguien quería dejarla sin lo básico para poder sobrevivir esta mujer. Otra cosa que podemos aprender es que esta mujer ha de haber sido una mujer sola. No tendría hijo, un pariente cercano, masculino,
que pudiera defenderla. Así que no había un hijo, no había un cuñado, no había un hermano, no había alguien cercano a ella que pudiera representarla legalmente para defenderla. Ella estaba sola. Era pobre, era impotente, era indefensa, era carente de recursos, su condición social era baja, era humilde, era una desconocida, era una persona que no había alguien con amor que la cuidara, que la ayudara. Su condición era desesperada totalmente. Era difícil la situación para esta pobre mujer. Jesús desarrolla en torno entonces a esta viuda lo que según la ley de Dios debería de hacerse. Cuando una mujer estaba en una condición así, la ley dice explícitamente, ordenada por Dios, a ninguna viuda y huérfano afligirás. Porque si tú llegas a afligirle, ellos o ellas clamarán a mí, y ciertamente yo oiré y escucharé su clamor, y se va a encender mi furor, y voy a matarte a espada, y tu mujer será viuda, y tus hijos serán huérfanos. ¿Ve? Dios está ordenándole al pueblo a que cuide a esa clase de mujeres viudas. El pueblo como sociedad, el pueblo como nación, Dios quería que sus viudas de esta condición, solas y abandonadas, sin hijos, sin parientes, sin nadie que pudiera cuidar de ellas, la nación las protegiera, la comunidad las cuidara. Y dice, si alguien se atreve a hacerle daño a esta mujer, yo voy a oír el clamor de esa mujer, voy a oír el clamor de sus huérfanos y te voy a quitar la vida. Y cuando Dios dice que nos va a quitar la vida, Él puede, porque la vida nuestra está en sus manos. Y dice, te voy a quitar la vida y tu familia, tu esposa y tus hijos van a pasar a esa condición que tú estás poniendo en otros. En Isaías 1:17 dice el Señor a ese pueblo que era cruel y que no cumplía con este mandamiento: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, ampara a la viuda. La ley estaba llena de descripciones especiales para ayudar a las viudas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 24, 17 dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Las viudas deben de ser atendidas por las autoridades legales y civiles de Israel y deben de satisfacer sus necesidades. Al parecer, esta mujer no tenía ninguna razón legal para poder defenderse. Estaba a merced de estos jueces injustos al que le tocó a ella. El significado de la expresión en el versículo 3, una viuda la cual venía a él constantemente, significa vez tras vez, día tras día, una y otra vez. Realmente lo que se recalca
en esa expresión es la persistencia de esta mujer. ¿Y qué le decía a este juez? Hazme justicia de mi adversario. La palabra literalmente, defiéndeme, es lo que le decía. Ella le está diciendo, defiéndeme porque no hay quien me defienda. Ayúdame porque no existe otro que pueda ayudarme. Ayúdame. La mujer estaba desesperada. Eso es lo que se indica con su acción. Iba alguien que no le ponía atención, pero ella no perdió jamás la esperanza de que tenía que oírle porque tenía que oírle. No había quien le oyera. Así que me tiene que oír. Esa es la idea. Pero la respuesta de este hombre a esta mujer siempre fue fría. Él se negó a atenderla y a hacerle justicia. No quería hacerlo realmente. Tal vez este hombre esperaba robar o quedarse con algo, pero no pudo conseguir absolutamente nada, así que a él no le interesaba tener compasión por ella. Aquí vemos entonces que el Señor Jesucristo usa las imágenes vívidas de la infidelidad, la crueldad, para contrastarlas con lo que Dios es y lo que Dios hace. La vía que Cristo está utilizando es la vía del contraste, de lo menor a lo mayor. Esa es la vía que Cristo utiliza. Dice, por algún tiempo. Es decir que en un momento determinado de esta insistencia de esta mujer, el corazón de este hombre cambia. Hay un soliloquio en él, es decir, hay un diálogo interno en él, parecido como al del hijo pródigo cuando volvió en sí y comienza a hablarse a sí mismo. De esta manera este hombre piensa y habla consigo mismo, dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, para que esta viuda no me moleste, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este hombre realmente se reconocía a sí mismo como quien era. En lo más profundo de su ser, él sabía quién era. Él sabía que era un corrupto. Él sabía que los intereses que lo movían a estar en ese puesto no era más ni menos que obtener beneficios personales. La frase que se traduce por continuo en griego es eistelos. Eistelos significa hasta el fin, sin fin. Se expresa en las Sagradas Escrituras para hablar de para siempre. Ella iba entonces para siempre. No se le estaba agotando la paciencia, ese es el punto. No perdió paciencia, tuvo paciencia de continuar. Ahora, este hombre dice, si esta mujer viene tan constantemente, a mí se me va a agotar la paciencia. Upais. Y este término upais en griego es muy específico. Porque lo que está diciendo este hombre es, se me va a terminar la paciencia y le voy a pegar un golpe debajo del ojo. Esa palabra es la que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, cuando habla que él sujeta su propio cuerpo y lo pone bajo servidumbre.
le golpea a su propio cuerpo en el ojo. Esa es una manera de hablar de someter. Así que lo que está diciendo este hombre es: voy a someter a esta mujer a la fuerza y voy a lastimarla, voy a golpearla. No la voy a soportar más. ¿Cuál es el significado entonces de este asunto? Es que este hombre, que no respetaba a Dios ni a hombre, le dio respuesta a esta mujer y le hizo justicia a esta mujer por cansancio, porque le iba a sacar de su quicio y lo iba a obligar a pegarle a esta mujer. Y este hombre dijo: mejor, para quitármela de encima, voy a oírle y voy a atenderla en lo que me está pidiendo. Así, en esta parábola podemos ver entonces que el Señor Jesús está hablándonos en el capítulo 17 de Lucas, como en los días de Noé, como en los días de Lot, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Él va a aparecer en momentos de muerte y desastre. Por eso es que, por ejemplo, en Apocalipsis, que habla de este mismo tema, en el capítulo número 19, versículo 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Los reyes de la tierra, los ejércitos de este mundo, finalmente, cuando Jesús regrese, serán destruidos en una última batalla que el hombre peleará contra el Señor Jesús antes de que Él reine. Esa batalla se conoce con el nombre de Armagedón. Cristo destruirá allí a todos los enemigos. Todas las aves se van a unir de rapiña para comer las carnes de los muertos. Por eso es que dice: donde estuviere el cuerpo se juntarán las águilas. La parábola del juez injusto sigue inmediatamente y comienza aquí a explicar el Señor Jesucristo, a decir que si este hombre hizo justicia por cansancio, el Señor, ¿cómo no va a darle justicia a los suyos, a sus escogidos, que están orando persistentemente delante de Él? Es la oración que está exhortada que deben de hacer los que están en la tribulación, para que Dios los fortalezca espiritualmente, para que Dios les dé fuerzas para perseverar hasta el final. El Señor les está exhortando a que velen, a que oren en todo tiempo, para ser tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vienen sobre la tierra y estar en pie en el día del Hijo del Hombre. Entonces el Señor está diciéndoles: en los momentos más difíciles, como en esta vida de esta mujer, ustedes oren e insistan. Y si un juez injusto por cansancio dio respuesta a la oración o a la petición de esta mujer, ¿cuánto más yo lo haré por ustedes? Oren. Hermanos, nosotros no sabemos el día ni la hora, ni siquiera el Hijo del Hombre en su encarnación sabe, sino solo el Padre. Esto nos demuestra que el Señor Jesucristo era humano en sentido completo, que su proceso de conocimiento iba en aumento y que en medida que pasaban las cosas, Él comprendía y entendía las cosas mejor. De esa manera,
debemos de ver la humanidad entera del Señor Jesucristo. Él nos está diciendo que nosotros que no sabemos el día y la hora, debemos de estar insistentemente orando al Señor. Habrá mucha injusticia y por lo tanto debemos nosotros de mantenernos en oración. Cierto es, hermanos, que en la medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo, nosotros estaremos viendo más y más crecimiento de oposición a la verdad, al evangelio, al cristianismo bíblico en este mundo. Y debemos de orar y orar al Señor y no desmayar. Recuérdese que para el Señor nuestro calendario no es como el suyo. En el suyo el tiempo no cuenta, porque un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor. Y debemos de orar y permanecer orando en este espíritu. ¿Y por qué debemos de orar? La palabra no desmayar en griego literalmente significa no agotarse, hasta convertirse en un cobarde. Pablo utiliza ese mismo concepto usando esta misma palabra griega, ekakeon, para hablarnos de que no desmayemos en el trabajo de la predicación y la enseñanza, en el trabajo de la evangelización y el pastoreo. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de ayudar a los necesitados y atribulados, no nos cansemos de la prueba o del sufrimiento. Mantengámonos firmes, fieles en oración, porque el Señor nos dará fortaleza. Así que esta oración es para que nosotros podamos enfrentar las tribulaciones, las dificultades, y que no nos volvamos cobardes, sino que seamos valientes y podamos soportar todas las pruebas, todas las tribulaciones, todas las dificultades. Y tenemos para esto, como un preciado regalo de parte del Señor, la oración. Oremos siempre. Padre, gracias te damos por enseñarnos acerca de la oración. Gracias porque el ejemplo de esta mujer nos ayuda a ser persistentes en la oración. Pero también, Señor, si un hombre injusto por cansancio contesta la oración de esta mujer, la petición de esta mujer, ¿cuánto más tú que nos amas no vas a darnos valor para soportar la prueba? ¿No nos vas a hacer fuertes para poder enfrentar las responsabilidades que nos das en la obra tuya? Cuanto más se cierra este mundo ideológicamente y culturalmente en contra del Evangelio, en contra de tu palabra, más tenemos que orar y ser más fuertes y valientes. Y la oración es ese lugar donde tú nos darás poder, fuerza para hacer tu voluntad. Danos esa clase de oración, una oración que no deja nunca de hacerse. En el nombre de Cristo. Amén.